Estamos listos. Bienvenidos a todos a nuestra sesión informativa sobre el COVID-19. Mi nombre es Miriam Mesa Goto y soy la gerente de comunicaciones para el Distrito de Bibliotecas Públicas de Aurora. Me complace contar con Kate McCormick del Departamento de Salud del Condado de Kane, quien compartirá información sobre la disponibilidad y seguridad de la vacuna COVID-19. Gracias, Kate, por acompañarnos esta noche y a todos los que nos acompañan a través de Zoom y de Facebook. Tendremos tiempo para preguntas al final, así que no duden en mandarnos sus preguntas y pueden mandarnos sus preguntas a través del chat en Zoom, a través de preguntas y respuestas en Zoom o en los comentarios en Facebook. Intentaremos responder todas sus preguntas esta noche. Y ahora, bienvenida, Kate. Hola, muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy noche con nosotros. Sé que hay muchas preguntas sobre la vacuna. Ahorita voy a empezar de compartir mi presentación. No, perdón, está tomándome un momento para hacer eso. Ok, ojalá que aquí vamos. Ok, lo que usted necesita saber sobre la vacuna del COVID-19, el director de salud comunitaria es Michael Isaacson y él presentó en inglés y yo estoy dando la presentación en español. Entonces yo soy una trabajadora social y normalmente trabajo en una beca para promover salud mental de los niños en el condado de Kane. Pero desde que empezó la pandemia he estado trabajando, como trabajo en el Departamento de Salud, he estado apoyando todos los esfuerzos del Departamento de Salud local contra el COVID-19 y por casi la mayoría de la pandemia estaba investigando brotes del COVID-19 en los trabajos, por ejemplo, en las fábricas. Entonces ahora por eso estoy también trabajando en la comunicación sobre las vacunas y prevención y todo eso. Entonces, aunque normalmente no es mi trabajo, he aprendido, como todos de nosotros, hemos aprendido muchísimo en los últimos meses sobre el COVID-19. Entonces, aquí estamos en un momento un poco extraño, como todos los momentos del año pasado, con mucha esperanza y también mucha preocupación a la vez. Pero aquí fue un día muy especial, la primera entrega de vacuna al condado de Kane, que fue en diciembre. Aquí están llegando en las cajas al hospital de Sherman en Elgin. Entonces hoy vamos a hablar, aquí está el resumen de la presentación. Vamos a hablar de quiénes deben recibir la vacuna contra COVID-19, el desarrollo de la vacuna COVID-19, preguntas frecuentes sobre la vacuna, la comunidad africano-americano y latinos y vacunación, qué esperar cuando sea su turno de recibir la vacuna, un poco hablando del cuidado con la desinformación y las estafas, y un poco sobre la actualización sobre distribución de vacunas en el condado de Kane, y un poco sobre los variantes de COVID-19 y importancia de seguir con la prevención. Y preguntas. Entonces, esta es una presentación introductoria sobre vacunas y las preguntas más específicas y individuales debe de preguntar a su doctor o doctora personal. Entonces, algo sobre todas las situaciones de cada persona son un poco únicas y por eso tenemos los doctores y enfermeras y esas son conversaciones que pueden tener con ellos. La información en esta presentación viene del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ustedes lo ven como CDC por sus signos en inglés. Y algunos datos también son de nuestro Departamento de Salud local. Entonces, las noticias buenas, las vacunas del COVID-19 son extremadamente efectivas.
Las dos aprobadas ya, Pfizer y Moderna, ahora son 95% y 94% efectivos en prevenir casos severas del COVID-19. Pues como quizás ustedes no siguen, pero esos son mucho más eficaz que pensábamos que iban a ser. Fueron noticias súper buenas. Las vacunas son claves en parar la pandemia y regresar la vida a la normalidad. Entonces, por eso estamos hablando mucho de eso. Estamos en un momento extraño, como decimos que no tenemos suficiente vacuna en ese momento, hoy día, para dar todas las vacunas a la gente que están listos para recibirlas. Pero en el futuro estamos trabajando, toda la sociedad, ¿verdad? En todos los niveles del gobierno, las empresas, para producir todas las vacunas que necesitamos para darlas a casi toda la población, para intentar parar la pandemia. Es una fuerza gigante, ¿verdad? Porque también queremos vacunar a la gente en otros países también. Es un esfuerzo muy grande. También tenemos una vacuna nueva que está en el proceso de recibir su aprobación por el gobierno, que se llama Johnson & Johnson. Eso es un poco diferente, y solo tiene que recibirlo una vez en vez de 2 veces. Las 2 vacunas del momento tienen que ir 2 veces para recibirlas. Pero hay en algunas otras nuevas. Entonces, las noticias de esas siempre van a estar cambiando. ¿Quiénes deben recibir la vacuna del COVID-19? En ese momento se recomienda la vacuna en general, se recomienda la vacuna del COVID-19 para la mayoría de los adultos. Todavía no tenemos vacuna para los niños. Están trabajando en eso, investigando eso, pero por el momento son los de 16 y adelante. Y los expertos en salud recomiendan que usted reciba la vacuna del COVID-19 tan pronto como se le dé la oportunidad. Entonces, a veces la gente dice cuál vacuna debo recibir entre las diferentes marcas y eso. Y el doctor Fauci, que es quizás uno de los doctores más famosos de Estados Unidos ahora, él dice la vacuna que está en tu brazo es lo mejor, ¿verdad? Ok, entonces a veces la gente pregunta sobre cómo desarrollan una vacuna. Entonces eso es el proceso. Eso también viene del CDC, que tenemos diferentes fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y todos tienen diferentes voluntarios que están recibiendo la vacuna, y los investigadores están investigando lo que está pasando con la gente que está recibiendo la vacuna. Entonces tenemos que estar muy agradecidos con la gente que son voluntarios en esas investigaciones, porque están dando mucho servicio a todos nosotros que ahora sabemos lo que está pasando con las vacunas. Entonces a veces la gente dice, pues todos estamos participando en un experimento grande, pero eso no es verdad, porque ya han hecho las investigaciones sobre la vacuna antes de que fueron aprobadas. Ya pasaron por todas esas fases. Algunas preguntas frecuentes sobre la vacuna del COVID-19. ¿Cómo se desarrollaron las vacunas del COVID-19 más rápidamente mientras se garantizaba la seguridad? Mucha gente tiene dudas sobre el rapidez, pues. Y también, ¿cómo sabemos que las vacunas del COVID-19 son seguras? Entonces, eso podemos contestar. Los investigadores utilizarán las redes de pruebas clínicas existentes para comenzar a realizar pruebas de la vacuna del COVID-19. Es una de las cosas un poco técnica para nosotros que no estamos trabajando en eso. La fabricación comenzó mientras las pruebas clínicas aún estaban en curso. Normalmente la fabricación no comienza hasta después de la finalización de las pruebas. Entonces, ese proceso en general, lo que pasó, todo fue diferente porque es nivel mundial, ¿no? Todos estamos viviendo un momento de crisis, entonces todos los esfuerzos de las empresas, de todos los científicos,
científicos, de los gobiernos, todos están enfocados en eso, en intentar de hacer cosas rápidas. Entonces, eso es un parte, pero eso también son los pasos técnicos de cómo lo hicieron. También las vacunas de ese tipo, que son un tipo que no vamos a hablar mucho de eso, pero ustedes pueden leer más sobre ese tipo de vacuna que se llama mRNA. Es un tipo especial, hay mucha información sobre eso. Si gente tiene preguntas, podemos compartir eso. Pueden leer más sobre eso en el sitio de web del CDC. No voy a hablar en mucho detalle de eso hoy, pero son más rápidas de producir que las vacunas tradicionales. Y también la FDA y la CDC están dando prioridad a la revisión, autorización y recomendación de las vacunas del COVID-19, como dije. Como todos están enfocados en eso, hay mucho enfoque, mucho esfuerzo, todos están intentando de promover, solucionar la pandemia, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿Cómo sabemos que las vacunas del COVID-19 son seguras? La FDA, que es otro de parte del gobierno, revisa cuidadosamente todos los datos de seguridad de las pruebas clínicas. Entonces, toda la gente, los voluntarios heroicos, como estamos hablando antes, estaban participando en las investigaciones. Ellos estaban participando también y la FDA estaba revisando lo que está pasando con ellos durante estas investigaciones y todo tiene que estar bien para aprobar las vacunas. Entonces la FDA autoriza el uso de la vacuna de emergencia solo cuando los beneficios esperados superan los riesgos potenciales, como con cualquier medicina. Ok. Muy bien. Entonces esas son las preguntas sobre la seguridad. Ahora vamos a hablar sobre, perdón. Pero ahora vamos a hablar de la comunidad africano-americana y el COVID-19. En el nivel nacional hemos visto que la comunidad africano-americana ha sufrido más infección, niveles más altos de infección, hospitalización y muerte por el COVID-19, pero eso varía por comunidad. Entonces hemos visto eso mucho, por ejemplo, en Chicago, en el condado de Kane, no hemos tenido tanta diferencia con la comunidad africano-americana. Entonces varía mucho en cada, pero en el nivel nacional, eso es algo que vemos. Entonces, una pregunta, y también en la comunidad africano-americana tenemos a veces también en general, no es cada persona, pero en general vemos que hay un poco más dudas en recibir vacunas en general, no solo la vacuna contra el COVID-19. Siempre hay menos gente recibiendo, por ejemplo, la vacuna contra el flu. Y hay diferentes motivos por eso. Uno de esos es por la historia del racismo en el país, entonces hay menos confianza, lastimosamente, por esa historia, hay menos confianza a veces en los médicos o en las autoridades, con razón, por lo que la comunidad ha sufrido. Entonces es importante intentar de rehacer esa confianza y también compartir información importante. Y una pregunta que es común también es, hay gente de mi raza, de mi comunidad que han participado como voluntarios en las investigaciones cuando estaban desarrollando la vacuna. Entonces, hoy noche tenemos los datos sobre la gente, la distribución racial étnica de la gente que estaban participando en las investigaciones. Por eso es una pregunta que he recibido mucho. Entonces, habían 10% de la gente en cada investigación fueron africanos americanos y también como estamos hablando en español y vamos a hablar más de la comunidad hispano-latino en un momento, fueron, aquí pueden ver también la distribución racial y étnica de los hispanos latinos que participaron en las investigaciones cuando estaban desarrollando la vacuna. Ok. Y ahora también con la comunidad hispano-latino, esos son datos locales,
porque en el condado de Kane específicamente, por toda la pandemia hemos tenido que la gente aquí han estado mucho más, han sufrido mucho más que la gente blanca. Y ahora la frecuencia del COVID-19 en la comunidad Latinx es doble de la gente blanca en el condado de Kane. Y eso es mucho mejor que antes. Por ejemplo, en junio fueron como 8 veces más. Entonces, en junio. Entonces, ahora lo que ha pasado es que ha bajado algo en la comunidad latina, pero también, lastimosamente, lo que ha pasado es que ha subido en la comunidad blanca. Entonces, eso sigue una crisis especial para los hispanohablantes y también para toda la comunidad latina, Latinx en Aurora y Elgin y Carpentersville. Me imagino que ustedes saben porque están viviendo por eso, pero también tenemos los datos, las cifras de eso. Y por eso es aún más importante la vacunación. La vacunación para la comunidad latina, y queremos estar seguros que ustedes están recibiendo toda la información que necesitan para hacer su decisión y sentir cómodos en recibir la vacuna cuando es su turno para recibirlo. Ok, entonces para contestar a esa pregunta, ¿qué esperar cuando sea su turno de recibir la vacuna? Y como dije, como vamos a seguir hablando, ahorita no tenemos suficiente vacuna para vacunar toda la gente que están listos para recibirla, pero todos están trabajando en cambiar eso y ojalá que vaya a estar llegando más y más cada día. Pero entonces, ¿qué esperar cuando sea su turno? Antes, como están haciendo aquí o que han hecho antes, obtenga más información sobre las vacunas del COVID-19 y vea si la recomiendan la vacuna del COVID-19. Entonces, eso quizás sería una conversación con su doctor o doctora si tienen dudas o preguntas específicas sobre su salud. Pero en general, la mayoría de los adultos están recomendados para la mayoría de adultos. Durante su cita, ellos van a dar una hoja de datos que le informa sobre la vacuna específica a la que usted reciba, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson en el futuro. Informe a su proveedor sobre sus condiciones médicas. Entonces recibe una hoja con preguntas sobre sus condiciones específicas. Reciba una cartilla de vacunación y permanezca en el lugar para realizar un seguimiento después de la vacunación. Entonces, una de las cosas que hacemos es que la gente tiene que esperar 15 minutos para estar observado después de recibir la vacunación para verificar que no van a tener problemas inmediatos en el momento. Pero no es muy común que la gente tenga una reacción, pero sí a veces pasa. Y después, con la mayoría de las vacunas del COVID-19 necesitará 2 inyecciones. Entonces, para Pfizer y Moderna van a tener que regresar en 3 semanas o en un mes. Y espere algunos efectos secundarios. Es común tener efectos secundarios con las vacunas, especialmente con la segunda inyección. Dice que como 30% de la gente pueden esperar tener efectos secundarios, como fiebre, tener dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Pero en general nada más eso dura un día. A veces para gente 2 días, pero medio día, un día, sintiendo un poco decaído, un poco mal así, pero puede tomar Tylenol, algunos así para el dolor. Y en eso es para 30% de la gente, no es toda la gente. Y eso nada más significa que su sistema inmunológico está trabajando, está respondiendo a la vacuna. No es nada malo, no significa que usted está
enfermo ni nada más significa que el sistema inmunológico está reconociendo la vacunación y empezando de trabajar en cómo va a batallar con COVID en el futuro si es necesario. Ok. Muy bien. Tenga cuidado con la desinformación y el fraude. Cuando digo desinformación, eso significa información falsa o también nada más inexacta, mitos y rumores. Desinformación no siempre es alguien intentando de hacer daño. A veces la desinformación nada más es el vecino diciendo, ay, pues tómate esa pastilla y te va a curar del COVID, ¿no? Y tienen toda la buena intención de ayudar, pero es desinformación porque no tenemos curas contra el COVID, ¿verdad? También hay estafas o fraudes y eso sí son gente que está intentando de hacer daño en alguna manera. Lo que vemos intentos de robar dinero o información personal como los seguros sociales con la promesa de una oportunidad. En el sentido del COVID-19 son promesas para recibir a veces ayuda del gobierno en el sentido financiero, a veces ayuda de recibir una cita contra el COVID. Todo eso son más estafa o fraude. Y es importante tener cuidado y siempre tener cuando estamos viendo cosas que circulan en las redes sociales, que ten cuidado con eso. A veces, muchas veces vemos los memes así que dicen cosas muy cortas, ¿no? Pero muchos de esos son mitos, rumores o información inexacta, no completa. Lastimosamente, a veces la información muy exacta puede ser un poco aburrida, como yo hoy, que estamos compartiendo la información de los médicos o muchas veces la información científica, siempre estamos diciendo, pues no sabemos o no es exacto, porque eso es el proceso, eso es la realidad, que todavía estamos aprendiendo mucho cada día del COVID-19 y entonces muchas veces la respuesta correcta es que no sabemos. Entonces, una manera de buscar desinformación o estafa es si parece demasiado fácil, parece una respuesta súper clara a algo o algo que suena demasiado bueno de ser verdad. Eso debe de ser, si uno siente una duda, ay, eso suena, ¿por qué no he escuchado eso antes? Quizás porque nosotros no es verdad y no tenemos una manera ahora muy bien de verificar la información que circula en las redes sociales. Entonces es mejor buscar información de los médicos y los canales oficiales. Entonces, por ejemplo, donde buscar información precisa. Yo creo que hice un error y puse los links en inglés, pero cada uno de esos tiene una opción donde puede cambiar el idioma a español. Entonces, por ejemplo, Centros para el Control de Enfermedades, eso es el nivel del gobierno federal y casi toda la información ahí siempre está traducido en español. Departamento de Salud Pública de Illinois y también nuestro Departamento de Salud Pública del Condado de Kane. Ok, disponibilidad de vacunas. Yo sé que la gente tiene muchas preguntas sobre eso y otra vez con razón porque hay mucha incertidumbre sobre eso ahorita porque está cambiando cada día. A veces hasta nosotros en el Departamento de Salud no sabemos cuántas vacunas vamos a recibir del nivel del estado o del nivel federal. Entonces tengan en cuenta que la demanda de citas supera las vacunas disponibles en ese momento. Como dije, estamos en un momento un poco extraño en que estamos diciendo las vacunas son buenas, deben de tomarlas, pero no tenemos. Entonces es una balanza difícil, pero ojalá que cada día está cambiando, está mejorando. Entonces, a medida que aumente el suministro de vacunas, habrá más citas disponibles. Nosotros tenemos un boletín de notificación de información de vacunación para recibir actualizaciones. Ay, perdón, no puedo decir esa palabra, pero ustedes para recibir noticias nuevas.
sobre las vacunas. Pero una meta de nosotros, algo que estamos observando, es que hay gente que es su turno de recibir la vacuna, pero no sienten que tienen la información o no sienten confianza de recibirla. Entonces, estamos intentando también de compartir la información con todos para que la gente cuando es su turno, que siente cómodo, que siente confianza en recibir su vacuna cuando tengan la oportunidad. Okay, este gráfico muestra cómo las fases se superpondrán a medida que haya más vacunas disponibles. Entonces ya estamos en fase 1A, casi estamos pasando por 1A. Esos son los doctores, ¿verdad? Y no solo los doctores, pero toda la gente que están trabajando con pacientes en las clínicas médicas en alguna forma. También dentistas, CNAs, la gente también que hace la limpieza en los hospitales, todos estaban en la fase 1A. Luego, ahora estamos en fase 1B y 1B es grandísimo, hay mucha gente en 1B y no tenemos suficiente vacunas para todos ellos todavía. Y vamos a tener aún más gente en fase 1C, pero ojalá que vamos a ver que las vacunas van a estar, vamos a tener más, ¿verdad? Para que toda la gente pueda recibirlas. Entonces, aquí está una lista de los trabajos y la gente que están adentro de la fase 1B. Y son toda la gente que tiene más de 65 años, todos están en 1B. Y también todas diferentes clasificaciones de trabajos que pueden ver aquí. Comida y agricultura, mucha gente que trabaja en fábricas, trabajadores del transporte público, trabajadores del supermercado. Pero como estamos diciendo, no tenemos suficiente vacuna para dar a toda esa gente hoy, pero ellos son las próximas que van a estar recibiendo sus turnos. Por ejemplo, mucha de la gente de 65 años y adelante deben de estar recibiendo quizás llamadas de su doctor. También pueden hacer citas con todas las diferentes farmacias que tienen vacunas también. Ok, ahora tenemos que hablar un poco de los variantes del COVID-19. Me imagino que ustedes están escuchando un poco de eso en las noticias. Lo que pasa es que los virus constantemente se están cambiando. Eso es parte normal de cada virus. Y ya sabemos, tenemos un ejemplo de eso por el flu, por el gripe, que cada año el gripe está mutando, dicen, que está cambiando y por eso tenemos que tener cada año una nueva vacuna contra el gripe y a veces no es muy eficaz porque a veces el gripe cambia tan rápido que la vacuna no es un poco menos eficaz. Entonces estamos viendo ese proceso también con variantes del COVID-19. Eso, los científicos no están sorprendidos de eso, pensaba que iban a pasar. Pero por eso es aún más importante que seguimos con la prevención y que también seguimos intentando de hacer todo lo que podemos, que toda la gente cuando es su turno reciben su vacuna para intentar de parar la pandemia, porque podemos parar los variantes cuando paramos las infecciones. Por lo que pasa es que cada persona que recibe una infección es otra posibilidad que el COVID-19 puede mutar, ¿no? Entonces, en parar las infecciones podemos decelerar el proceso en tener variantes del COVID-19. Entonces, estamos como intentando de hacer lo que podemos contra la naturaleza en ese sentido, ¿no? Entonces sé que todos estamos muy, muy tristes y muy cansados con la prevención, pero también estamos acostumbrándonos en algunas cosas, ¿no? Entonces la prevención sigue siendo vital. ¿Qué puedo hacer para protegerme de contraer el COVID-19 hasta que pueda recibir una vacuna? La mascarilla, ¿verdad? Siempre nuestra respuesta a todo es la mascarilla.
ahora ojalá que ya estamos avanzando en nuestras mascarillas y estamos acostumbrándonos de llevarlos, que debe de estar, se ajusta perfectamente sobre la cara, sobre la nariz y la boca, intentando de experimentar con cómo puedo tenerlo apretado, pero cómodo, y que puedo respirar, pero que tienen por lo menos 2 niveles de tela. Y seguir con eso. Entonces, seguir con las mascarillas, distanciamiento social, intentando de tener menos contactos sociales en general y seguir con la prevención, seguir haciendo pruebas, todo eso. Lo bueno de eso es que ahorita en el momento están más bajos los niveles de infección en King County, mucho más bajo que, por ejemplo, por la Navidad. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por los sacrificios que están haciendo, quedando en casa, llevando sus mascarillas, intentando de seguir todas las reglas. Eso está funcionando, está bajando los niveles de infecciones y eso es súper importante y lo agradecemos mucho que todos estamos haciendo sacrificios para el bienestar de la comunidad. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por lo que están haciendo, por su interés en seguir apoyando a sus familias y a la comunidad. Aquí está otra vez. Cuida tu distancia, usa una máscara. Ok, entonces eso es todo lo que yo tengo para hoy. Entonces podemos pasar a preguntas. Muchas gracias, Kate. Tenemos unas preguntas. La primera es, ¿es verdad que la vacuna del COVID-19 afecta más a las personas que ya tuvieron COVID? Eso es una de las cosas que están investigando todavía, pero hay algunos estudios que dicen que sí, que puede ser que lo que pasa es para la gente que ha tenido COVID, todavía está recomendado recibir la vacuna, pero puede ser que los efectos secundarios pueden ser fuertes. Entonces van a regresar los síntomas que ha vivido la persona cuando tenía COVID, pero es un breve tiempo, debe de ser como un día. Ok. La segunda pregunta que tenemos es, ¿una persona enferma del COVID se puede vacunar? No. Si están enfermos en el momento con COVID, Sí. pero el problema no es con la vacuna necesariamente, es porque no se puede salir de la casa para recibirla, porque debe de estar bajo auto-aislamiento. Entonces, cuando sale del aislamiento o cuarentena, luego se puede recibir su vacuna. Pero eso yo creo que quizás dicen que, no sé exactamente el tiempo, eso es una pregunta más para el doctor, pero el problema de recibir la vacuna mientras tiene COVID es que no se debe estar saliendo de la casa. Ok, excelente. La otra pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si no te ponen la segunda vacuna a tiempo? Todavía debe de recibir la segunda, cuando pueda, lo más antes que pueda. Ok. ¿Habrá algún costo por la vacuna? Perdón, ¿un costo? Ajá. Mira, es un poco complicado. No, la respuesta simple es que no, que el gobierno está pagando la vacuna. Pero lo que pasa, y todavía vamos a tener que poner atención en eso, es a veces la clínica tiene un cobro para otra cosa, como hablar con el doctor o algo así. Entonces es importante preguntar, por ejemplo, en una farmacia o en el VNA, preguntar, ¿me va a cobrar algo para la cita o otra cosa? Porque la vacuna no, pero a veces hay un cobro que tiene que ver y todavía no sabemos por qué no están ofreciendo muchas citas, pero debe de preguntar y si tiene un problema con eso también puede comunicar con el Departamento de Salud porque a veces investigamos eso también, los cobros, porque no, la vacuna no. ¿Una persona con problemas dentales como dolor de dientes puede ponerse la vacuna? Sí. Okay. Como entiendo yo, sí, pero siempre si es
una cosa que, como no soy doctora, siempre se puede preguntar su propia doctora, pero en general, desde que sepa yo, no hay, debe de ser problemas con eso. Ok. ¿Qué diferencia hay entre las dos vacunas? Eso es un poco más complicado que sé yo. Eso tiene que ver con cómo fueron desarrollados y eso. Pero sí podemos investigar más para esa persona si quieren, pero hoy noche no puedo contestar eso. Ok, gracias. ¿Cuál es el procedimiento para la segunda vacuna? ¿Se necesita hacer cita? ¿Es diferente? Si ya tengo la primera y no puedo tener cita para la segunda, ¿qué procedimiento sigo? Si viven en el condado de Kane, puede contactar nosotros, pero debe de recibir la vacuna, la segunda vacuna con la persona que le dio, el lugar, la organización que dio la primera, porque ellos deben de estar contando. Entonces, por ejemplo, recibió la vacuna con el condado de Kane, debe de regresar al condado de Kane para recibir la segunda. Yo sé que a veces la gente lo recibió en el trabajo o algo así, pero debe, aunque no están trabajando allí, debe de comunicar con ellos, porque ellos cuando están haciendo su análisis de cuántas vacunas tienen, debe de estar imaginando que van a dar esa segunda vacuna a la persona. Ok. La siguiente pregunta es, si alguien tuvo COVID-19 en diciembre, ¿cuánto tiempo se tienen que esperar para obtener la vacuna? Yo creo que ya pueden, yo quiero verificar eso, pero creo que ya pueden recibirlo. Ok. Si estoy empleado en el mismo lugar donde recibí la segunda, ¿debo de regresar ahí mismo? Sí, pues sí, llamar y preguntar qué va a ser su proceso. Pero aunque ellos deben de ser responsables de dar el segundo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la vacuna en el cuerpo? ¿Hay que vacunarse todos los años? No sabemos todavía, es buena pregunta. Están investigando eso, eso es la cosa que no saben, si va a ser como el flu, como el gripe, que cada año tiene que hacerlo, o si va a durar más tiempo. Están investigando eso. También yo creo que va a haber, depende en cómo está mutando el COVID-19. Ok. Una persona con problemas en los pulmones o está usando el inhalador, ¿puede ponerse la vacuna? Desde entiendo yo, sí, pero con preguntas específicas siempre es bueno también hablar con el doctor. Pero la única casi la única gente que dicen que no, que con cuidado son gente que tienen una alérgica severa a uno de los ingredientes. Entonces, eso no son mucha gente que tiene eso. Ok. ¿Por qué a los niños no les da tanto el COVID-19? De 0 a 5 años, por ejemplo. Sabe que yo tenía la respuesta de esa pregunta en otra presentación que hice, pero ahorita no lo tengo enfrente de mí. Pero no, como siempre con COVID, no están súper seguros y están investigando eso. El problema también es que a veces algunas de las nuevas variedades de COVID están un poco más comunes en niños. Entonces depende, pero ellos no saben exactamente por qué no les dan tanto a los niños. Si tuve COVID en enero, ¿cuánto tiempo necesito que esperar para vacunarme? Creo que ya casi ya pueden, pero eso debe de investigar. Entonces, eso es una pregunta común. Podemos, yo quiero doble chequear eso. Okay. Entonces, estamos muchas preguntas sobre el tiempo. Si ya tenían COVID, tienen que esperar para recibir la vacuna. Esa es la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Y sí tenemos Michael como panelista también. Oh, Michael ya regresó. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué efectividad tiene la vacuna? Las dos que están ahorita, Pfizer y Moderna, 95% y 94%.
El Johnson Johnson, que es el nuevo, me parece es como 65%, pero es una sola inyección. Eso es lo bueno de esta. Ok. Al ponerse la vacuna, ¿está totalmente protegido? 95, por ejemplo, con el Pfizer, el 95%, eso significa que el 95% de la gente van a estar protegidos. Para el 5% con mala suerte puede ser que todavía lo puede obtener. Okay. Si estoy amamando a mi hijo recién nacido de 7 semanas, ¿debo tomar la vacuna? Puede, pero eso quizás es una conversación con el doctor. Pero sí puede. Hay gente que están recibiéndolo, que están haciendo eso, pero a veces eso es una conversación con el doctor, pero sí, se puede. Okay. ¿Esta vacuna será cada año como la influenza? No sabemos todavía. Puede ser, es buena pregunta. Okay. ¿Se puede escoger el tipo de vacuna? No. Okay. Si tienen algunas otras preguntas, no duden en poner sus preguntas si están en Zoom, en la parte de abajo de su pantalla que dice QIA. Y si están en Facebook, lo pueden dejar en el comentario. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no me vacuno a tiempo con la segunda? Nada más que puede ser un poco menos eficaz, pero la recomendación es que intenta recibir la segunda cuando pueda, lo más antes que pueda. Pero todavía tiene algo de protección por la primera. Nada más lo más antes posible entre las Lo dos. más antes posible. Maybe if Michael's here, I'll just ask him in English. Michael, do you know if there's an exact time frame if someone has already had a COVID infection? Is there any recommendation how long they wait to get a vaccine? The main thing is if someone is on isolation, they should stay on isolation. If as part of their treatment, they had passive antibody treatment, they need to wait 90 days. Otherwise, we encourage everyone to get a vaccine, even if they have had COVID recently. Okay, so there's not a waiting period if they had COVID and didn't get antibodies, but there's a 90-day waiting period if they got the antibodies. Right. Okay, awesome. Okay, tenemos la respuesta sobre las preguntas de la gente que han tenido COVID. Si ustedes solamente han tenido COVID, nada más tienen que esperar hasta, como dije, hasta que pueden salir de la casa, hasta que termine su autoaislamiento o su autocuarentena. Cuando tienen que esperar, si han recibido un tratamiento de anticuerpos pasivos, que es un tipo de tratamiento para casos un poco más, no súper severas, un poco más severas del COVID-19 que recibe por el doctor, con esos tienen que esperar 90 días. Pero si no recibió nada específica para su caso de COVID, si nada más estaba en la casa enferma, no tienen que esperar un tiempo específico después de salir de su autoaislamiento. Tenemos otras preguntas que los que ya tuvieron COVID solo van a recibir una vacuna. Eso es buena pregunta también. Ahorita están diciendo 2 vacunas, pero sí a veces hay discusión, quizás no necesitan los 2, pero por el momento la recomendación es que reciban los 2. Okay. ¿Qué tan rápido toma efecto la vacuna en el cuerpo después de la inyección? Para tener la nivel más alta de protección son 3 semanas. Entonces, tienen que seguir con sus precauciones. Por lo menos con 3 semanas tienen algo de protección y luego después de la segunda inyección es otro mes y para tener la protección oficial, pues.
Ok. Entonces hay algo de protección siempre y va subiendo, pero están diciendo que no tiene su vacuna completa hasta que un mes después de la segunda. Ok. Am, ¿Tiene una duración de efectividad la vacuna? Están investigando eso todavía. ¿Qué pasa si me vacuno con 2 diferentes marcas de vacuna? I don't know. Hey, Michael, can I ask you another one? Sure. What happens if they get two different, the first shot is one brand and the second shot's a different brand? Yeah, the recommendation is to get the same. That's how they've been tested. So that's how we know that they're effective, is to get the first one kind of starts the immune response, and the second one is what really gives them full protection. So we definitely encourage the same vaccine for both shots. Okay, and then for full protection, is it a month after your second shot? About 2 weeks after the second Oh, it's only shot, 2 weeks after the typically, second yeah. shot. Okay, so I said I made that too long. Okay, thank you. Para esa persona específica, no sé si ya recibió 2 de diferentes marcas, pero la recomendación es que intente de recibir la misma marca, nada más porque eso es lo que hicieron durante las investigaciones. Entonces tenemos algo de información sobre eso. Sobre la cuestión de las 2 marcas, quizás preguntar a su propio doctor. No me imagino que nada malo va a pasar, nada más es que es posible que no va a tener el nivel de protección 95%, pero van a tener algo de protección. Y yo lo dije mal, también es solo 2 semanas después de la segunda inyección, no un mes, es 2 semanas después de la segunda inyección que tiene esa protección de 95%. Si estoy embarazada, ¿debería vacunarme? Se puede. Lastimosamente no había gente embarazada en las investigaciones. Entonces a veces es una conversación con el doctor, pero se puede. Y si soy mayor de edad y sufro de diabetes, ¿debo vacunarme? Sí. Okay. Si tienen otras preguntas, no duden en ponerlas en los comentarios en Facebook, o si están en Zoom, en la parte de abajo de su pantalla está el Q&A, y estamos respondiendo sus preguntas. Muchas gracias, Kate. Mucha información, buena información. Y muy buenas preguntas también, algunos que Sí. tengo que investigar. Diferencia entre las vacunas. Buena pregunta. Eso es lo que no sabía. Ok, tenemos 2 más preguntas. ¿Por qué los menores de 16 años no recomiendan vacunarse? Nada más es porque no han hecho las investigaciones todavía. Entonces ahorita están empezando de hacer las investigaciones, como estamos hablando durante la presentación, del desarrollo de los fases. Entonces tienen que investigar eso en los niños. Porque los niños sus cuerpos reaccionan un poco diferente y también tienen que intentar de ajustar la cantidad, a veces porque los niños son más chiquitos, pues. Entonces, ojalá que vamos a tener una vacuna especialmente para niños, pero todavía eso está en desarrollos. ¿Cómo es posible que la vacuna Johnson & Johnson solo necesita una dosis cuando es más baja? Maybe I'm going to ask that one to Michael too. Hey, Michael, it's a question. It's okay to have you pop on and off. It's about the Johnson & Johnson. They're wondering
And there wasn't a question earlier too. I don't know if you have any comments on that, a more technical question about the difference between the Pfizer and the Moderna. But this question was specifically why is Johnson & Johnson less effective, and then why is it only one shot? Oh, yeah. I don't know. It's just how it's manufactured. So when we tested it, not we, but when Johnson & Johnson tested it, that's just how effective the vaccine they created ended up being. And then also the way they did it, they were able to get an immune response with only one shot as opposed to two. So it's just differences in how it was created. Okay. And it's a different type of vaccine. I don't know if you want to get into all of that, but it's not, not the mRNA, but I can't speak to all the details. Sí, nosotros no somos los científicos ni los doctores en eso, entonces no sabemos la respuesta exacta a eso, pero lo que pasó es que todos estaban intentando de desarrollar vacunas en diferentes maneras. Hay diferentes maneras de desarrollarlos. Entonces, por ejemplo, los Pfizer y los Moderna son un tipo que se llama mRNA. Eso es súper interesante. Si uno tiene interés en eso, se puede escuchar un podcast o más detalles sobre cómo hicieron el mRNA. Pero el Johnson & Johnson es un tipo más tradicional de vacuna. Y nada más, ellos quisieron que saliera con 95% de eficaz, pero no salió así. Salió con 60%. Pero lo bueno es que lo hicieron con una sola inyección. Pero eso fue el proceso de ellos y es un poco más detallado de la ciencia atrás de eso, que nosotros no sabemos contestar aquí, pero muy buena pregunta. ¿Hay algunas restricciones el día que ponen la vacuna? No. A veces uno, si se puede, pensar en dar algo de descanso, porque puede ser que va a tener efectos secundarios. Entonces, sí se puede, hacerlo y tener un poco de tiempo de descansar después en caso que siente mal, eso sería bueno. ¿Qué pasa si me vacuno con la primera y en el segundo no me la pongo a tiempo? ¿Tendría que volver a ponerme la primera de nuevo? No. No, nada más hacer la segunda lo más antes que pueda. ¿Nosotros los ciudadanos podemos escoger qué marca de vacuna nos ponemos? No, pero como tenemos Michael, lo voy a preguntar también. Michael, they can't choose what brand. Can they choose what brand? Only so much as you choose where you get the vaccine. So if you find out that your provider is giving a vaccine that's not the one you want, you could choose to go somewhere else. But when you call to make an appointment, you typically don't get to choose which one. En general, no, sería un poco de trabajo hacerlo. Entonces, puede preguntar la farmacia qué marca tiene o la clínica y intentar de buscar la otra marca, pero eso sería otro nivel de complicación, pues, y la recomendación es que recibe la vacuna lo más antes que pueda. Entonces, intentando de buscar la marca que quiere sería otro nivel de trabajo que va a prolongar el tiempo que uno está esperando. Entonces, la recomendación oficial es reciba lo que está más disponible. Pero en teoría sí se puede andar buscando, dijo Michael. Y la última pregunta que tenemos es si esa presentación va a estar disponible en algún lado. Sí, la presentación la vamos a hacer disponible en la página de la biblioteca. La pueden encontrar en aurorapubliclibrary.org/ programas virtuales. Y también en Facebook estará guardado si quieren volver a ver la presentación para más información. Una pregunta más. ¿Qué recomendaciones tienes, Kate, para alguien que salió positivo? Cuando tienen COVID, tienen que quedar en casa y hacer el autoaislamiento. Si usted es la única persona en la casa, por ejemplo, que han salido positiva, intente de estar aislado de lo demás gente en la casa también.
si se puede, en su propio cuarto, con su propio baño, lavándose las manos, intentando de no salir para nada del cuarto por todo el tiempo de su autoaislamiento. En general es 10 días, pero también más un día sin fiebre y sintiendo mejor. Entonces eso puede ser 10 días en total si uno está sintiendo mejor. Si uno todavía tiene fiebre en el día 10, tiene que esperar un poco más tiempo, pero debe de estar en contacto y comunicación con un proveedor médico, su doctor, doctora, enfermera, hablando de su caso y sus síntomas. Y los demás de la familia, la gente que estaba en contacto cercano con usted durante su periodo de estar contagiosos, ellos deben de estar bajo el autocuarentena y también deben de tomar unas pruebas para el COVID para ver si ellos también lo van a dar positivos. Ok. ¿Y qué debe de tomar cuando esté enfermo uno de medicamento específico? Yo creo que no soy doctora, por eso deben de tener una conversación con el doctor o la doctora. Michael, do you know, this is a question for someone who's recently tested positive and they're just at home feeling sick. I said, we're not doctors, so they should check with their doctor. Is there anything, I can't remember about the pain relievers. Can they take Tylenol or do? Yeah, I would suggest that they ask their doctor is probably the best advice. Pero no hay cura, pero sí hay algunos tratamientos para los casos un poco más severas. Entonces es importante tener la comunicación con un proveedor médico, como estamos hablando, hay un tratamiento de anticuerpos que a veces ponen y eso es algo que yo no soy experta en eso. Pero por muchos de los casos se puede curar en casa, como el flu, pero porque el COVID puede estar peligroso, tiene que estar también en contacto con un proveedor médico con sus preguntas. Y también debe de estar recibiendo una llamada por parte del Departamento de Salud o alguien que trabaja por el Departamento de Salud, que es parte del el rastro de contactos. Van a estar preguntando cosas sobre con quién estabas o dónde trabajas, porque están intentando de parar la infección usando la autocuarentena, poniendo gente que estaban expuestas al virus en autocuarentena. Pero también a través de esa llamada debe tener la oportunidad de pedir ayuda o hacer preguntas también con esa persona. A veces están llamando muy rápidos, a veces ellos están un poco atrasados en su trabajo, pero eso es una llamada que puede esperar también. Si ya tuve el COVID, ¿puedo contagiarme otra vez? Es posible, pero no es muy común. ¿La vacuna es para crear inmunidad o solo te ayuda para que sea menos severo el virus? Los dos. Como entiendo yo, los dos. ¿Es seguro para una persona con problemas del corazón tomar la vacuna? En general, la vacuna está recomendada por casi la mayoría de la gente, pero a veces entonces no he escuchado que problemas de corazón dice que no. En general, cuando hay esas condiciones es más importante que recibe la vacuna, pero cuando hay dudas, siempre es bueno tener la conversación con su proveedor médico. Excelente. Ok. Muchas gracias, Kate y Michael, por pasar por toda la información de hoy. Y muchas gracias al Departamento de Salud del Condado de Kane. Fue un placer tenerlos. Y gracias a todos por sintonizar y ver esta presentación. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Que tengan todos una muy buena noche.